Les va a aparecer un mensaje en pantalla, hermanos, para que le den a aceptar y pueda generarse lo que viene siendo la grabación de esta reunión. Vamos a iniciar, hermanos, con esta clase, la lección número 7, eh, que se llama Pablo, líder visionario. Pero para eso, hemos invitado a un hermano que hemos visto predicar en la iglesia, nuestro hermano Israel Elim, quien nos va a compartir la clase del día de hoy y estamos nosotros sumamente bendecidos porque él se da el tiempo de poder compartir esta clase con nosotros desde el módulo uno y vamos a orar para poder iniciar, ya viene siendo la clase. Vamos a orar en esta hora, para eso le voy a pedir a a mi hermana Ana, no sé si pueda, hermana Ani, orar para poder iniciar esta clase, por favor. Hermana Ana, no sé si puede orar, nos guíe en oración para iniciar. Adelante. Gracias. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites, Señor, estar tomando esta clase. Toma el control, Señor, de este tema y permítenos comprender lo que tú, Dios, quieres hablar a nuestras vidas, los cambios que necesitamos hacer, pero sobre todo, Señor, en el servicio hacia tu iglesia, hacia aquellas personas, Señor, que están alrededor nuestro. Bendice, Señor, al maestro que va a impartir, Señor, tu palabra y que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermana. Sí, le dejamos el lugar a nuestro hermano, que va a dar la clase, Israel Elim. Adelante, hermano. No sé, adelante, puede tomar el lugar para dar la clase. Sí, hermano, ahí me escuchan. Sí, Sí, hermano, sí se escucha. Amén, sí se escucha. sí. Bueno, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Voy a estar llevando la clase de esta noche que va encaminada a a lo que Pablo en algún momento determinado habla como líder visionario. El apóstol Pablo ahora se presenta ya no como aquel perseguidor, aquel hombre que en algún momento determinado tenía a bien a perseguir a la iglesia. Ahora Pablo se presenta de una forma distinta. Hoy el apóstol Pablo toma un rumbo diferente en esta lección. Para los que no me conocen, mi nombre es Israel Martínez. Bueno, Israel Zul me ha pedido también. Actualmente estamos bajo la cobertura de nuestros pastores Omar Campos y Nayeli, de nuestra iglesia que es Vida Abundante Monterrey. Gracias aquí al varón que tuvo bien invitarme en esta noche para compartir algo de lo que Dios ya tenía predestinada en esta clase para que usted pueda ampliar sus conocimientos y le van a ser de mucha bendición a usted para su ministerio, le va a ser de mucha bendición para lo que usted emprenda y va a ser de muchísimo apoyo para su vida ministerial. Bien, voy a empezar con el desarrollo de la clase. El desarrollo de la clase habla sobre un hombre, como es el apóstol Pablo, un hombre que en algún momento determinado, el hombre que perseguía a la iglesia, el hombre que tenía ciertas cosas en contra de la iglesia, ahora lo vemos como un hombre que lleva lleva el estandarte de predicar la palabra y de ir a hacer la comisión que en algún momento determinado el Señor le daba a sus apóstoles o a sus discípulos.
El apóstol Pablo ahora se presenta de una forma muy diferente a la que todos estamos acostumbrados a verlo, pero en esta parte de la lección nos va a servir mucho saber que cada uno de los que estamos aquí en este lugar hemos tenido un encuentro con el Señor, hemos tenido la oportunidad de tener la gracia o la bendición de tener la misericordia de Dios en nuestra vida. Ahora el apóstol Pablo se presenta ya como un hombre directamente dispuesto al servicio del Señor. Pablo le toca una serie de acontecimientos importantes, que fue heredero de las tres culturas importantes, la judía, la helénica y la romana. Quiero compartirle algo ahí, no tengo manera de poder compartir, de proyectar la clase, ¿verdad, hermano? ¿O sí, sí hay manera? Octavio, hermano Octavio. Es un Sí, PowerPoint, un archivo de PowerPoint, hermano. mira, aquí ya voy a compartir. Ok, Sí, ahí está, hermano. está. Bien. Como le venía diciendo, Pablo es el líder visionario. Y yo lo he titulado como como subtema o como parte de la división de la parte de la lección, como un viaje hacia tu proceso. Cabe recordar que cada uno de ustedes que va a estar a cargo o va a estar al servicio de algún lugar o simplemente está sirviendo en su iglesia o tiene la oportunidad usted de trabajar en alguna parte de la iglesia o dentro del cuerpo ejecutivo, en cualquier parte de lo que usted esté sirviendo en la iglesia, esta lección le va a servir a su vida ministerial, espiritual y personal. Y le titulé Un viaje hacia tu proceso. Cabe recordar, como le decía, que Pablo fue considerado uno de los personajes con mayor influencia, heredero de tres culturas, como le venía platicando, tanto judías, helénicas y romanas. Pablo empieza su historia con tres culturas diferentes. Pablo empieza su vida personal instruido, como va a usted ver más adelante, instruido bajo los pies de Gamaliel. Pero Pablo tenía una cosa importante, que era un hombre estudiado, era un hombre letrado, era un hombre que tenía una capacidad y un raciocinio muy importante para la cultura de su tiempo. Era un hombre políglota, entendía varios idiomas, era un hombre que tenía la oportunidad de poderse desarrollar en el Sanedrín, era un hombre que había sido instruido en la ley, era un hombre perseguidor de la iglesia, tenía su cultura judía muy arraigada, era hebreo de hebreos en cuanto a la ley, él era fariseo, pero Pablo tenía una particularidad importante en su vida, su educación. Su educación le permitió a él ejercer un liderazgo eficaz, y su encuentro con el Señor fue el mayor beneficio que él pudo tener. Si bien es cierto, Pablo en una de las partes de la escritura, Pablo establece ciertos principios importantes que usted y yo no debemos de olvidar. Podemos tener títulos, podemos tener riqueza, podemos tener los mejores lugares importantes que podamos ocupar nosotros, pero sin Dios nada somos. Eso es muy importante, que su vida espiritual tiene que girar en torno de la vida de Cristo. Su vida espiritual tiene que estar siempre arraigada en lo que usted ha recibido del Señor. Por eso el encuentro con el maestro fue un encuentro que vino a chocar su vida teológica, porque Pablo estaba acostumbrado a recibir toda la doctrina del Antiguo Testamento, todos los preceptos bíblicos de la Torá del Antiguo Testamento. Pablo lo entendía, Pablo lo sabía, Pablo lo expresaba. Pablo, en cada una de sus epístolas usted puede ver que este hombre tuvo la oportunidad de establecer en cada epístola y más en el libro de los Romanos la mayor parte de la teología que usted y yo hoy tenemos. Entonces, inicio con el trasfondo, con la transformación de Pablo. Todos y cada uno de los que en su momento conocemos la esencia del Cordero, tuvimos que tener un encuentro con Jesús. Sin ese encuentro jamás vamos a entender el por qué usted está aquí.
Si usted no sabe o si usted no ha aprendido a vivir una vida en Cristo Jesús, de nada sirve que usted se esté preparando si usted no ha tenido un encuentro con Él. Porque se oye muy frío, se oye muy fuerte o se oye muy complicado a veces explicarlo a personas que apenas van iniciando dentro de un proceso cristiano, pero es una realidad. Si usted no aprende a saber por quién está en esta tierra aquí sirviendo en una iglesia, sin haber conocido a Jesús, de nada sirve que usted esté preparándose para un futuro en el Señor. Por eso el encuentro que tenemos con Él siempre va a marcar un antes y un después de nuestra vida espiritual. Un encuentro con el Maestro siempre va a ayudarnos a caminar, aún viendo nuestros errores, por la gracia del Cordero, estamos nosotros de pie y estamos aquí. El escritor refiere que existen registros de la vida anterior de Saulo antes de convertirse. Saulo era un hombre que tenía características importantes a resaltar. Como le decía hace un momento, tenía un celo religioso, ocupó varios cargos de prominencia con los fariseos y colaboró en perseguir a los creyentes. Usted lo puede ver ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 9, versículos del 1 al 9, y en Filipenses, capítulo número 3, del 4 al 6. Por causa del tiempo, usted puede meditarlo en su casa, pero es muy importante que usted pueda comprender antes de empezar todo lo que es la lección, antes de empezar ya a definir la lección, tiene que entender y conocer unas ciertas particularidades del apóstol. El apóstol era una persona religiosa, ocupó cargos de prominencia y con los fariseos colaboró a una persecución dentro de la vida eclesiástica de ese momento. Su conversión, la conversión de este hombre tuvo su encuentro cuando venía de camino a Damasco y tiene el encuentro con el Señor. Y ahí podemos ver ciertas cosas importantes que usted puede resaltar en su vida cristiana. La Biblia lo relata de manera así imponente cuando dice que la luz lo cegó. La voz potente le habló y lo sacudió y cayó humillado. Es muy importante que podamos nosotros discernir que cada uno de los que estamos en este discipulado, en este curso que estamos tomando, tenemos que tener un encuentro genuino con el Cristo de la gloria. Cuando tenemos un encuentro genuino con Él, aprendemos a saber que Él es el poderoso Dios que nos va a sacar de las tinieblas a su luz admirable. Por eso dice la Biblia que el primer impacto que Él tuvo fue que la luz lo cegó. Pablo tenía una mente entenebrecida, Pablo tenía un corazón totalmente cerrado, Pablo tenía un velo en su corazón que no le permitía ver la gracia, ni la misericordia, ni el favor del Señor. En capítulos o versículos anteriores, y lo relata así tal clara es que Saulo tenía la vestidura de Esteban en ese momento. Entonces, imagínese el trasfondo de un hombre que venía con un corazón totalmente enardecido por ir por aquellos que estaban predicando la palabra del Señor. Es sumamente complicado a veces creerle a personas que nosotros en nuestra mente o en nuestros ojos espirituales o en nuestros ojos terrenales vemos que es una persona maleante. A veces nosotros juzgamos por las formas o las cosas que podemos ver delante de nosotros. Ahí, y le quiero tocar este tema o este punto importante de que no podemos nosotros tampoco ser juez y parte. ¿Por qué? Porque a usted le va a tocar servir. Y se lo voy a dejar muy así, estamos yo creo que gente madura, pero cuando usted está sirviendo en la iglesia, usted no sirve por quien ve a la persona. Usted cuando sirve
en una iglesia, como mujer, como pastor, como predicador, como evangelista, usted no tiene que darle un lugar prominente a una persona por cómo se ve. El apóstol Pablo, tenía él ese problema porque en algún momento determinado, cuando él tiene el encuentro con el Ananías, tiene temor de acercarse a Pablo porque decía, si no es cierto su conversión, entonces hay ciertas cosas que se van a entrelazar en la clase de que usted debe de poner atención, de saber que un encuentro con el Señor siempre va a marcar una diferencia, como le decía, un antes y un después. El encuentro con el Señor siempre tiene que tener una conversión genuina. El encuentro con el Señor siempre es el punto intermedio entre Dios y el hombre. La conversión que usted puede tener o la oportunidad que usted tuvo como hijo de Dios de tener un encuentro con el Señor, créame que los que lo hemos experimentado, yo sé que usted lo ha experimentado, pero los que lo hemos vivido, ese encuentro genuino con Dios es tan importante que hace que transforme nuestra vida personal y espiritual. Por eso dice la Biblia que la voz potente le habló y lo sacudió. Al sacudirlo o al tumbarlo o al estar ya postrado, cayó humillado. La Biblia te da a entender que la vida de este hombre Saulo fue transformada por el hecho de saber que él en su religiosidad conocía que un día iba a venir el Mesías y ahora tenía la oportunidad de tenerlo cara a cara. Por eso es importante entender que ahora ya esa voz audible, y se lo plasma usted ahí, puede tomar nota, esa voz audible que usted oye cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya no era tanto la esencia de Jesús, ya era la esencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tengo que remontarlo a Hechos 1:11, cuando los discípulos y la gente ve ascender al maestro al cielo y le dice el ángel, así como tú ves ascender al maestro al cielo, el Jesús que tú ves que asciende, ese mismo va a venir por nosotros en el día que él tiene ya estipulado. Entonces, la esencia del Espíritu Santo ya aparece ya en escena desde Hechos 1:8 hasta la conversión y más adelante en todos los hechos de lo que Pablo relata en sus epístolas. Por eso hoy tomamos a consideración que de ahí en adelante el libro de los hechos viene a ser los hechos del Espíritu Santo. Mucha gente lo ha catalogado así, el libro de los hechos del Espíritu Santo, pero usted puede ver que todas las epístolas, usted puede ver que toda la teología que Pablo escribe o que Pablo habla es una teología totalmente basada en la esencia del Espíritu Santo. Entonces, quien habló en Hechos 9, del 4 al 5, era la teología que hoy conocemos y en Cristo y el Espíritu Santo. La teología que usted tiene hoy en día en Hechos 9, del 4 al 5, es la esencia pura del Espíritu de Dios. Entonces, todos tuvimos ese encuentro, todos tuvimos esa oportunidad de conocer al Maestro y en cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo de manera diferente a como la conoció Pablo. Unos venimos por alguna enfermedad, otros venimos por lazos de amor, otros venimos al Maestro porque Él nos encontró, o una vez o otra porque ya estábamos ya predestinados para ser ya de su reino y poder establecer un trabajo en el Señor. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario? Maestro Octavio, ¿pueden comentar o voy directo a la clase? Sí, hermano, adelante, siga con la clase, por favor. Bien, entramos ya en materia. Después de haber visto una parte de lo que el apóstol era desde su conversión, su salida, de ver todo lo que el apóstol Pablo establecía en esos primeros pasos de nuevo creyente. Ahora vamos a ver a un Pablo de manera diferente. Y empiezo con el primer punto. Y ahí puede tomar nota en su libreta o algo y usted se le va a llevar a sus anotaciones.
Y empiezo con la primera parte. Nadie puede tomar un cargo, ¿sí? Nadie puede tomar un cargo o puesto eclesial si no ha tenido un encuentro real con Dios. En otras palabras, nadie puede servir o nadie puede dar una comida que no ha probado. Hermano, cuando Elías en el desierto se sumerge en el desierto, Elías atraviesa un desierto en el que nadie lo llamó, pero él tenía que ser capacitado porque él sabía que Dios lo había llamado a profetizar, pero no conocía al Dios que lo había llamado a profetizar. Entonces, nadie puede ocupar un cargo en la iglesia si no está preparado para tenerlo. Y es muy importante que nosotros como iglesia o como servidores de Cristo, como servidores donde usted esté en cada parte estratégica de la iglesia, nadie puede tener un cargo que no ha experimentado o ha vivido un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando es llamado de perseguidor a predicador, primera de Timoteo 1, del 12 al 14, usted lo puede leer ahí en su casa, pero así es donde cada uno de los que estamos acá podemos disfrutar de ese encuentro que tuvimos con él. La experiencia o más bien el encuentro rebasó nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque él nos dio perdón a nuestra vida. Es decir, cuando Dios nos llama a nosotros para algún servicio es porque él ya vio capacidad en mí para yo poder hacerlo. La capacidad, y mucha gente pone a veces la traba de decir que cuando uno no está capaz o que uno no está idóneo para el puesto, a veces no tomamos la oportunidad o el riesgo. Pero yo le digo a usted en el nombre del Señor, tome los riesgos. ¿Por qué? Porque Dios lo va a capacitar en el momento que usted dé pasos de fe. El día que usted dé pasos de fe de su llamado, Dios lo va a empezar a capacitar de una manera especial. Por eso es importante en el otro punto que usted puede ver, ahí voy a mover un poquito la cursor, pero usted puede ver la parte de la capacitación de Pablo. Este personaje tan ejemplar tenía conocimientos de la ley. Además, era un hombre reconocido por la gente de esos lugares, como lo establece Gálatas del 1 al 13 y 14, pero ahora debía ser instruido ya no por las corrientes, sino por el mismo Cristo. Es decir, hay personas que tienen una capacidad muy importante dentro de la iglesia, que tienen mucha inteligencia, pero de esa inteligencia debe estar totalmente encauzada o encaminada a través de la doctrina de Cristo. Va a llegar mucha gente a las iglesias y va a llegar mucha gente a su congregación y va a llegar mucha gente a querer servir y pensar que es como un trabajo secular. La iglesia no es un trabajo secular. La iglesia no se toma, le voy a decir algo y, y se lo digo con el amor de Dios. La iglesia no es para que usted juegue a ser rico con la iglesia, no. La iglesia es para que nosotros demos de gracia lo que de gracia del cielo hemos recibido. Por eso es muy importante que no cualquiera toma los cargos dentro de la iglesia. No cualquiera es pastor, no cualquiera es predicador, no cualquiera es evangelista, no cualquiera es maestro, no cualquiera tiene el servicio para la casa. ¿Por qué? Porque cada persona puede pensar que al servir y con la capacidad intelectual que tiene, puede echar a perder toda la estructura de una iglesia y hasta puede causar división. Por eso es muy importante que siempre tengamos la esencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pablo, en todo lo que él fue, nunca se creyó o tuvo un concepto más de sí, porque siempre había algo que le hacía recordar su antigua manera de vivir. Es decir, Pablo siempre tenía un aguijón en su carne que no le permitía elevarse. Entonces, si en nuestra vida espiritual no tenemos una vida que estamos jugando una carrera, hermano, créame que usted está en buen camino. La vida cristiana no es una carrera. Y para los que muchos piensan que yo estoy en un lugar ya de renombre, yo estoy en un púlpito mejor, yo ya estoy sirviendo ahí arriba, hermano, quítese eso de la cabeza. ¿Por qué? Porque Pablo siempre tuvo la capacidad de tener la humildad. Fíjese quién era. Y me atrevo a decir que Pablo dentro de la escritura decía, hermano, así lo dice tal cual, dice, yo conocí a un hombre que subió hasta el tercer cielo. Era él.
que no había cosas que le eran lícitas decirlas o publicarlas. Entonces, nos damos cuenta que a veces los cargos en la iglesia no son para que nos creamos más que otras personas. Por eso es muy importante que antes de ser llamado, primero tengas tú la unción del Espíritu. Porque recuerda algo que Pablo aún en el libro de los Hechos decía, busquen a hombres llenos del Espíritu Santo para que sirvan las mesas. Date cuenta del concepto que tenía, hombres llenos del Espíritu Santo para que sirvan las mesas. Nosotros nos vamos a ocupar de la palabra y de la predicación, pero ocupamos hombres llenos que sirvan las mesas. Es decir, hombres que no tengan un conocimiento jactante, personas que no puedan ser creídas dentro de un evangelio porque el que se lleva la gloria y la honra es el Señor. Entonces, la capacitación de Pablo siempre lo llevó a querer más de Dios, pero también lo que él anhelaba o lo que él quería es un hombre que no había bebido o no había caminado con Cristo. Él era un hombre totalmente espiritual porque vivía del Espíritu. Por eso, Pablo, en la parte que sigue, nadie puede tomar un cargo eclesial porque no puede ser así. Pablo fue instruido bajo los pies de Gamaliel, como lo dice Hechos 22:3. Para que usted sepa más o menos la magnitud de lo que era Gamaliel, Gamaliel era como un TEC de Monterrey aquí en México. Gamaliel tenía una escuela de renombre que le permitía a él predicar en todas las sinagogas por el simple hecho de haber sido instruido bajo los pies de este hombre. Entonces, en la formación de Pablo, tuvo que haber sido primero instruido por Gamaliel, después dice la Biblia y lo que es la parte histórica que Bernabé fue a buscarlo, a Saulo, para llevarlo a su nueva iglesia en Antioquía. Y que este diera sus primeros pasos en la predicación. Usted lo puede ver ahí en el libro de los Hechos, capítulo 11, del 19 al 26. Su amplio conocimiento en la ley de Moisés le sirvió a entender el mensaje de Jesús. Pablo sabía quién era Jesús desde la Torá. Mucha historia del Antiguo Testamento te enlaza con la vida del Mesías. Mucha historia del Antiguo Testamento te va a llevar a entender que el Cristo de la gloria ya había sido profetizado y ya había sido hablado en la Torá bíblica. Entonces, desde su formación, él tenía una capacidad totalmente importante en el Señor. Número 2, tuvo que pasar por el proceso que todo creyente que aspira al liderazgo debe seguir, el de la formación. Y ahí me voy a detener un poquito. Tuvo que pasar por el proceso que todo creyente necesita pasar. Y es un proceso que muchos de nosotros no queremos, hermanos. Muchos de nosotros no queremos pasar por el proceso que Dios tiene para nosotros porque a veces el proceso que Él tiene para nosotros, hay procesos de enfermedad, hay procesos donde atraviesas desiertos, hay procesos que vas a atravesar completamente solo y hay procesos que simplemente vas a atravesar porque son de Dios para crecer. Por eso Pablo decía que no un neófito no sea que no una persona neófita, una persona que no sabe, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Primera de Timoteo 3, del 6 al 7, así lo dice tal cual. Por eso yo te decía que cuando tú aspiras un cargo, no aspiras un cargo solamente para que la gente te vea o para que la gente sepa que tú tienes gracia de Dios. No. La gracia de Dios no se imita, la gracia de Dios no se compra, la gracia de Dios simplemente es la gracia que Dios te da a ti y que ha depositado en ti por la misericordia de Dios. Para poder establecer una palabra que fuera difícil de alcanzar es porque
que él ya había sido procesado en todas las áreas. Hermano, siempre, ahora que usted esté sirviendo, ahora que usted esté tomando un rol de liderazgo, siempre se lo voy a recalcar cuando yo pueda decírselo. Cuando usted atraviesa un proceso es para que cuando alguien más lo atraviese, usted lo ayude a caminar. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo automáticamente se quedó solo completamente. Después de que tuvo el encuentro con el Señor, el único amigo de él fue Ananías. Fue el único que le ayudó a orar, fue el único que le ayudó a caminar a esa casa de ahí de la vuelta a la derecha y todo lo que dice el libro de los Hechos. Fue el único que estuvo con él en ese momento. Entonces no se sorprenda usted y nunca ponga la mirada en las personas y nunca tenga un concepto de una persona sobre sí, porque usted debe siempre sostenerse de la mano de Dios para que pueda caminar en cualquier proceso. Los procesos que usted pueda vivir los va a atravesar a veces acompañado de alguien que Dios haya puesto una carga en su corazón o lo va a atravesar solo. Por eso yo siempre recuerdo cuando yo iba a una iglesia, había un viejito que siempre me pedía que cada vez que terminábamos de cantar y que él salía de viaje y que iba a ver a sus hijos a Estados Unidos, él siempre me detenía del brazo y me decía, ora por mí. En 2 ocasiones fui negligente porque sí, hermano, voy a estar orando por usted y le daba una palmada. Al paso de los años, ya no se me acercó el hermano a pedirme oración. Y en una ocasión, él me tomó del brazo, acababa de fallecer su hija, y me toma del brazo y me dice, te encargo que ores por mí. Y ahí entendí la voz del Espíritu Santo que me dijo, es el momento que ores por él. La carga que uno puede tener de alguien que está siendo procesado, hermano, nadie la va a entender. De alguien que está siendo procesado, mutilado, cortado, que alguien que está pasando por el fuego, nadie lo va a entender, hermano, más que usted. Porque dentro del proceso, hermano, nos dejan solos, dentro del proceso nos dejan sin paternidad, dentro del proceso nos dejan sin una guía, sin un sostén, sin un brazo. Y si usted supiera que es tan difícil a veces nosotros como hombres, cuando atravesamos un proceso, un desierto, necesitamos la ayuda de alguien que pueda caminar con nosotros. Por eso usted aprenda a ponerse en los zapatos de las personas para que usted también pueda llevar la carga de ellos. Porque el día de mañana usted va a ser pastor, el día de mañana usted va a estar en el grupo de oración y le van a pedir que ore. Cuando usted sea pastor, le van a pedir que visite, le van a pedir que vaya y haga oración por algún enfermo o por alguien que ya esté a punto de morir. Entonces, había un hombre del cual yo admiro mucho cuando teníamos tiempos de oración en ese cuartito de oración de acá del Templo El Salvador. Yo me acuerdo de un hombre que me decía, hermano Fernando, me decía, Israel, usted haga de la oración como si fuera suya. Hacer la oración como si fuera nuestra es dolernos y conocer un poquito de lo que Jesús sufrió en el Getsemaní antes de ir a la cruz del Calvario. La Biblia dice y relata eso claramente que Jesús, el día que él estaba a punto de ir a la cruz, su sudor eran como gotas de sangre por causa de todo el proceso que él iba a atravesar. Pero él estaba intercediendo. Todo liderazgo va a requerir de una ratificación y acompañado de supervisión y mentoreo. Usted debe de caminar, pero usted debe de dejarse ayudar. Dejarse ayudar es dejarse mentorear. Dejarse ayudar implica dejar que el Espíritu Santo a través de la persona o de su padre espiritual lo ayude a caminar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo te hablo y muchos de los que están aquí ya me conocen y te lo voy a hablar de una persona que ha sido totalmente restaurada por Dios. Por respeto a cada uno de ustedes, hermanos, pero mi vida o mi persona, cuando yo llego a la casa espiritual donde yo estoy, eh,
Yo soy una persona que falló, que le falló a su esposa. Es decir, hoy con temor y temblor te lo digo, pero el adulterio yo lo conozco. Yo sé lo que es vivir una vida de adulterio y aún sirviendo en la iglesia de Dios. Entonces, los cargos que tú puedas tener, y te lo voy a decir así tal cual, los cargos que tú puedas tener o la jerarquía que tú puedas tener en la iglesia, si tú descuidas tu relación con Dios, yo te voy a decir que tú vas a caer y vas a fracasar. Desde el primer momento en que tú dejas tu relación con el Espíritu Santo y con Dios, déjame decirte que tu vida va a convertirse en un fracaso espiritual, que para muchos te verán ahí arriba muy feliz y contento, pero cuando termina el servicio, cuando terminas de predicar o cuando terminas de cantar o cuando terminas tu lugar y te vas, tú no sientes nada, nada absolutamente. Podrán sentir otros, pero tú nunca vas a sentir lo que es la esencia del Cordero. Y mi consejo que yo te puedo dar a ti en esta noche es que si tú ocupas un cargo de liderazgo, tú ocupas un cargo de alguna cualquier índole dentro de la iglesia, si tú no aprendes a pedir consejo y aprendes a ser discipulado y mentoreado, déjame decirte que tarde o temprano el diablo te va a llevar entre los pies. Que el Señor lo reprenda, pero es la realidad. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestras acciones le otorgan un derecho legal al enemigo, que aún así que cuando usted ore, ayune, clame, se ponga de rodillas, se ponga de cabeza si quiere, Dios no le va a hacer justicia. Apúntelo. ¿Por qué? Porque usted ya le entregó un derecho legal al enemigo que difícilmente va a ser quebrantado hasta que usted disponga su corazón, se arrodille, se arrepienta y pueda vivir una vida en Cristo Jesús. Por eso, por eso muchos ministerios, hermano, hermana, que usted está aquí, muchos ministerios han fracasado por creer que es por la fuerza de uno que atrae la gloria. Y no es así. Pablo, me encanta mucho este hombre porque Pablo en cada uno de sus conceptos siempre tenía algo que le hacía recordar de dónde venía. Pablo les decía que él tenía un aguijón en su carne, que le recordaba que él era mortal, que él era un hombre, que era un hombre que tenía que vivir una vida en Cristo. Pero también había otros momentos cuando él era un hombre rico, porque él era un hombre rico. Y mucha gente dice que vivía en pobreza. La Biblia no lo relata, pero fue un hombre que aprendió a vivir bajo el sustento de Dios. Es decir, por eso está ese icónico pasaje cuando dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, había momentos de riqueza y había momentos de pobreza. Pero este hombre pasó por mil y un cosas. Entonces, él tenía que ser totalmente influenciado y guiado por el Espíritu Santo. En esta parte de la lección voy a tratar de ser un poco crítico, como te lo marco ahí en el relato, porque la influencia que el apóstol Pablo tenía para la iglesia era muy importante, porque toda la palabra que él hablaba iba sazonada con el Espíritu Santo. Ninguna palabra era de su elocuencia, ninguna palabra era de lo que él pensaba, no, no, no. Pablo tenía una facilidad de hablar la palabra, pero porque él tenía la unción del Espíritu Santo. El día que usted invite al Espíritu Santo a su vida, el día que usted le invite a que camine con usted, porque el Espíritu, mucha gente el Espíritu Santo lo menosprecia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la tercera parte de la Trinidad y a veces hasta lo ignoramos. Pero el Espíritu Santo es tan real, hermano, que el Espíritu Santo camina con nosotros. El Espíritu Santo camina con nosotros, va con nosotros, nos habla, nos susurra. Y en la oración, déjeme decirle que en la oración le ayuda a gemir y le ayuda a interceder con el Padre. El Espíritu Santo es ese consejero, ese amigo que usted no ve, pero sí siente. Entonces, cuando usted es influenciado y guiado por el Espíritu Santo, pase lo que pase o suceda lo que suceda, usted se mantiene firme porque ha creído en Dios
pero tiene la esencia del Espíritu Santo en su vida para que lo ayude a caminar y para que lo ayude a fortalecerlo en los momentos de debilidad. La siguiente parte, ya porque voy terminando, ya sé cuánto tiempo tengo, hermano Octavio, ya para no robarles tanto tiempo. 10 minutos más, hermano. Adelante. Perfecto. Voy a ir cerrando. Tenía las demostraciones de poder del Espíritu de Dios. Tu vida espiritual debe ir acompañada de la reconciliación. El primer ministerio que Pablo habla es el ministerio de la reconciliación. Lo otro eran demostraciones de poder. Usted puede ver las demostraciones de poder que el apóstol Pablo hizo a través de la Biblia. Cuando la serpiente lo muerde y no murió, Pablo tenía una unción poderosa que hoy la iglesia, si viviera bajo esa unción, créame que viéramos grandes cosas, prodigios y maravillas. Pablo habla también de la esencia de los dones espirituales. Ahí en 1 Corintios 2 en adelante, ese capítulo completo habla de la esencia de los dones espirituales, de los frutos del Espíritu Santo también, en Gálatas 5:22. Pablo, en la siguiente filmina, Pablo también establece su parte apologética. Usted, como servidor de Cristo, tiene que aprender la doctrina de lo que Pablo hablaba. Pablo en su carta a los romanos establece un sinfín de teología. Lo que es de las epístolas en delante, Pablo establece cierta teología, pero la mayor parte de la columna de la teología lo vemos en Romanos, en todo el libro de los Romanos. Pablo habla un sinfín de teología en esa parte. Él forma el concepto de la sana doctrina, como lo dice Primera de Timoteo del 1 al 10. También sentencia de forma crítica a los que hablan anatema, a los malos obreros. Nunca sea usted un mal obrero dentro de la obra de Dios. Siempre sea un obrero digno de llevar el estandarte del Evangelio. Nunca engañe con la doctrina, nunca predique una doctrina que no es. Siempre predique la sana palabra. El Evangelio es tan lleno de oportunidades que usted puede hasta confundir a las personas para obtener un beneficio. La iglesia no es así. La iglesia es el puente, la iglesia es el hospital para que los enfermos lleguen a recibir una palabra de sanidad. La iglesia es el hospital donde la gente recibe el bálsamo para su vida espiritual. Entonces, ya con esto termino, el reino de Dios necesita hombres y mujeres que muestren reverencia por la palabra. Trace una meta específica, como lo dice el escritor. Pablo agilizó los métodos de establecer iglesias, hizo largo recorrido en sus viajes misioneros, activó un proyecto de discipulado, discipuló a Timoteo y a mucha gente que estaba a su alrededor, organizó un equipo de trabajo. Pablo fue un forjador, no solo Pablo fue solamente él, Pablo dejó él una persona con un legado como Timoteo para que siguiera lo que él estaba haciendo. Entonces, usted puede hacer dentro de la iglesia, usted puede trabajar dentro de la iglesia, usted puede servir dentro de su iglesia como un servidor del Señor con las herramientas que Dios le ha dado. Si usted le permite al Espíritu Santo trabajar en su vida, si usted le permite a Dios que Él sea el que lo vaya dirigiendo, que sea Dios trabajando en su vida, le hago una recapitulación. Usted fue llamado para hacer algo en Dios. Usted tuvo que haber sido formado y tiene que ser formado y tiene que ser mentoreado. Usted debe de dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Y usted también tiene que ser procesado. Al ser procesado le va a ayudar a usted a abrir las puertas para ir a un segundo nivel. Pero ojo, cuando usted es procesado, tiene que dejar la maleta en ese lugar. Usted no va a cargar una maleta que ya no puede cargar para ir a un segundo nivel. Si usted desea ir creciendo cada día en el Señor, tiene que aprender a soltar. Si no ha aprendido a soltar
de nada va a servir que usted se prepare, porque usted va a seguir cargando lo mismo. Y hay cosas que se vuelven a repetir. Entonces usted tiene que aprender a soltar para poder recibir lo que Dios tiene para usted y para que usted le pueda dar a otros. Y el día que usted le dé a otro, va a sentir la satisfacción importante de que ayudó a alguien más. Y no se puede quedar usted nada más viendo, pensando que otra persona va a ocupar el lugar que usted le puede corresponder. Acuérdese que tiene que ser procesado y después de ser procesado va a usted caminar en una sincronía, pero dirigido por el Espíritu Santo. Pablo cuando fue caído y que fue humillado, Pablo tuvo que ser procesado en ciertas cosas. Su carácter, su enojo, su valentía, todo eso tuvo que haberlo transformado. Y yo le voy a preguntar a usted, ¿hay cosas que no le dejan avanzar? Como su ego, su falta de perdón, a veces la falta de madurez espiritual. ¿Qué es lo que no le deja avanzar a usted a un siguiente nivel? Hay cosas que tiene que soltar, sí tiene que soltar. ¿Por qué? Porque el día que usted ocupe un cargo y la gente, porque la gente, le voy a decir algo y lléveselo eso ya cuando termino. La gente va a ver, la gente siempre le va a exigir más a usted porque usted decidió prepararse. Entonces, cuando la gente le exige más a usted, usted va a estar en el ojo del huracán. Ay, es que ya la hermana ya se fue porque ya no Dios nunca le cumplió. No, usted siempre sea una mujer y un hombre íntegro. Que pase lo que pase y suceda lo que suceda, usted está firme y camina y confía en Dios porque sabe que Dios le va a ayudar a caminar y le va a ayudar a avanzar y que no va a quedarse en un mismo nivel espiritual. Pablo decía, y ya con esto lo voy a cerrar para tener un tiempo, pero Pablo lo decía así, en algún momento pudiéndole yo hablar como hijo, les hablo de hijitos. ¿Cómo quiere Dios que a usted le hable a usted? ¿Como hijito o como hijo? Que Dios nos ayude, que Dios nos capacite cada día, que Dios nos lleve siempre de su mano y que podamos, siempre donde quiera que usted vaya, siempre marque la diferencia de que usted es un servidor de Jesús. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Ahí le voy a compartir las filipinas al hermano Octavio. Ya él se las va a hacer llegar, me imagino, a sus correos, a su WhatsApp, y que Dios les bendiga en gran manera. Muchas gracias, hermano Israel, por la clase, gracias por el tiempo que se da. Bendecidos nos quedamos, muy clara la clase y muy importante, hermanos, hermanas, en relación a lo que ya hemos visto. Ahora bien, pues vamos a ver lo que viene siendo la tarea para esta lección, la lección de Pablo, líder y visionario. La tarea consiste en lo siguiente, hermanos, es escribe en una hoja, vamos a agarrar nuestra hoja, una hoja de una libreta o la libreta y vamos a escribir cómo ha sido el proceso formativo de cada uno de nosotros. Es decir, por ejemplo, yo voy a poner mi proceso formativo desde la conversión hasta el liderazgo actual que tenemos. Hermanos, solamente vamos a agarrar nuestra libreta y vamos a escribir el proceso que hemos pasado, el proceso formativo por el que hemos pasado y hasta el momento en que comenzamos a servir dentro de la iglesia. Eso es todo lo que vamos a escribir. Evidentemente vamos a escribir resumidamente para no hacer a lo mejor una historia, ¿verdad? Porque yo entiendo y creo que cada uno de nosotros, si escribiéramos desde nuestra conversión, pues serían bastantes anécdotas, bastantes cosas que hemos vivido, pasado, pero vamos a tratar de resumirlo lo más que se pueda para poner, yo creo que lo más importante de cómo Dios ha tratado en nuestras vidas y a través de lo que hemos vivido, cómo hemos sido formados, cómo Dios nos ha ido dando un crecimiento, una madurez espiritual. Así que, hermano, esa es la tarea. Yo creo que es muy sencilla, solamente hablar sobre cómo Dios ha tratado con nosotros. La apuntamos, le tomamos foto y la subimos al Classroom para que nuestro hermano Martín ya pueda evaluarla y ponerle su calificación. Tenemos hasta el miércoles para hacerlo, hermanos.
debido a que es algo sencillo. Así es que adelante, ahorita a lo mejor en unos 5 minutos, con 5 minutos yo creo que cada uno vamos a poder realizar la tarea. No sé, hermanos, si alguien quiera preguntar, si tiene alguna duda, algún comentario, abrimos estos últimos minutos para que usted pueda expresar alguna pregunta, alguna duda. Está nuestro hermano Israel de Azul Martínez todavía en línea y él pueda hablarnos en relación a cualquier duda que podamos tener, hermanos. Adelante. La verdad es que para nosotros es muy importante también su participación, es muy importante que cada uno de ustedes, si queda alguna duda, es necesario que no quede nada, es decir, que aquí podamos nosotros eh, tener ya esa solidez, por así decirlo, en relación al tema que hemos visto. Amén. Y que lo que a través de la vida de Pablo, Dios nos muestra, nos enseña y nos corrige, porque la Biblia es para corregir, instruir, redarguir, para que nosotros podamos ser corregidos en nuestras vidas. No sé si tengan preguntas, hermanos, adelante. Hay puntos, como decía nuestro hermano Martín, hay puntos extras, un cafecito, algo también, hay premios. Bueno, hermanos, si no hay dudas, no hay comentarios, vamos a finalizar ya. Y gracias, hermano Israel. Es una gran bendición para nosotros el tenerlo en esta sala, en esta sesión, en esta clase. Es para nosotros es una gran bendición tenerlo aquí. Es un privilegio y eso lo atesoramos en nuestro corazón, el que usted se haya dado este tiempo y poder compartir esta clase. Así es que voy a elegir a alguien para que ore para ser despedidos. Vamos a ver, este, hermana Erika Janet, si nos puede dirigir en oración, por favor, para ser despedidos de esta clase. Adelante. Amén. Bendito Padre maravilloso. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das a cada uno de mis hermanos. Por el maestro, Señor, mi hermano, Señor, gracias por la enseñanza. Gracias, Padre, porque ha sido tan clara. Sigues hablando cada día en nuestras vidas, Padre maravilloso, por todos los hermanos, ¿verdad, Padre? Que están de todo en el DIN, que están al pendiente, Señor, orando, Señor, a cada uno bendícelos, Padre maravilloso. Yo te lo pido, Padre maravilloso, te doy la gloria, te doy la honra, Padre maravilloso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermana Erika Janet. Así somos despedidos y primeramente Dios, nos vemos el próximo lunes por el mismo canal y a la misma hora, a las 8 de la noche. Así es que Dios les bendiga y estamos en contacto.